El Juzgado de Letras del Trabajo de Talca acogió denuncias por prácticas antisindicales y ordenó a un recinto médico reintegrar a 2 trabajadores con fuero despedidos ilegalmente. El siguiente informe da cuenta de cómo actúa la ley en estos casos y bajo qué circunstancias se presentan este tipo de acciones judiciales. En Talca, el Juzgado de Letras del Trabajo acogió una denuncia por práctica antisindical y ordenó al consorcio constructor Hospital de Talca S.A. reintegrar a 2 trabajadores con fuero, despedidos ilegalmente. La sentencia estableció que la parte demandada incurrió en actos constitutivos de práctica antisindical y, conforme al artículo 292 del Código del Trabajo, deberá reintegrar a los trabajadores a sus labores. Lo primero es entender el fuero como un derecho de los trabajadores que rige el Código del Trabajo y que lo que hace, al igual que los derechos que rige el Código del Trabajo y en general el derecho laboral, que es un derecho tutelado, es restringir la libertad de las partes, asegurando en este caso derecho a una de las partes, que la ley considera más débil, que es el trabajador, que está en una situación particular. Por ejemplo, la trabajadora embarazada goza de fuero. Los dirigentes sindicales o delegados sindicales, como es el caso de Talca que me hacía referencia, gozan de fuero. El fuero se divide en maternal y sindical y restringe la libertad del empleador. Por ende, no puede hacer con el trabajador en razón del contrato de trabajo lo que podría hacer en una situación normal, por ejemplo, despedirlo. En un caso normal, el empleador simplemente ve si el trabajador está en situación de despido, si incurrió en una causal y lo despide. Y si el trabajador quiere reclamar, después se llega al tribunal. En el caso del fuero opera al revés. El empleador, antes de despedir, tiene que pedir autorización al tribunal. El Código del Trabajo contempla una serie de motivos que permiten el despido de un trabajador, pero cuando éste tiene fuero, este catálogo se reduce. Cuando hay fuero, la ley dispone que únicamente se puede despedir al trabajador por 159 número 4, que es término del plazo, 159 número 5, que es término de la obra faena, o alguna de las causales de caducidad del 160, o sea, cuando el trabajador falta gravemente a su contrato. Quedan afuera la mayoría de las causales del 159, como el caso fortuito y otras más que era tasa norma, y queda afuera toda la causal del 161, que es necesidad de la empresa y desahucio. Pero antes de presentar acciones judiciales, se recomienda que el trabajador que ve vulnerado este derecho acuda a la inspección del trabajo. El trabajador llega, interpone su denuncia por separación ilegal de trabajador con fuero y nosotros tenemos un procedimiento administrativo establecido para realizar su reincorporación. Un fiscalizador de la Dirección del Trabajo, que tiene el carácter de ministro de fe, acude con este trabajador a la empresa, se le requiere al empleador que reincorpore al trabajador, pero en caso que el empleador no se allane a reincorporar al trabajador a sus funciones, nosotros lo citamos a una mediación entre el trabajador y el empleador. Si esa mediación finaliza sin acuerdo, la Dirección del Trabajo, en virtud de lo que dispone el artículo 486 del Código del Trabajo, tiene la obligación de denunciar al tribunal laboral competente. En caso que la mediación no fructifique, es el tribunal quien acoge o no la denuncia y verá si el trabajador se reincorpora o no a sus labores. Para poder realizar un reclamo en la inspección del trabajo, el trabajador debe acudir a la oficina correspondiente, al domicilio de la empresa en la cual trabaja.